Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, que contenían cada una 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció por tierra el dinero de los cambistas, y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas dijo: Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y respondieron los judíos y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras para hacer esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando pues resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que esto había dicho, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y estaba Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, durante la cual muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos, llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrestres y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea, y allí permaneció con ellos y bautizaba. Y Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había muchas aguas allí, y venían y se bautizaban, porque Juan aún no había sido encarcelado. Entonces se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí que bautiza, y todos van a él. Respondió Juan y dijo, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está presente y le oye, se goza grandemente por la voz del esposo. Por esto mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que él ha visto y oído esto da testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. Porque el que Dios ha enviado, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y era necesario que pasase por Samaria. Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, entonces, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber a mí que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan. Jesús le respondió y dijo, si conocieras el don de Dios,
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. Yo os he enviado a segar lo que no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que testificaba, me ha dicho todo cuanto he hecho. Cuando pues los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Después de 2 días, salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y vino otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el agua vino. Y había un cierto noble cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este, oyendo que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis. El noble le dijo, Señor, desciende antes que se muera mi hijo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya iba bajando, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces él les preguntó a qué hora había mejorado. Y ellos dijeron, ayer a la hora 7 dejó la fiebre. Entonces el padre conoció que era a esa hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Juan capítulo 5. Después de esto, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía en cierto tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se mueve el agua. Y mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y los judíos dijeron a aquel que había sido sano, es día de reposo, y no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, habiendo mucha gente en el lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, he aquí has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces aquel hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Pero Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto pues los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas mostrará, para que vosotros os maravilléis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo,
no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, que vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que acabara, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me envió. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. No habéis oído su voz nunca, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis al que él envió. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis vosotros creer que recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No entendéis que yo no puedo hacer nada por mí mismo? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque busco no mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan, capítulo 6. Después de estas cosas, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, o de Tiberíades. Él le seguía mucha gente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Subió Jesús al monte, y allí se sentó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, levantando los ojos, vio que mucha gente venía hacia él, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iban a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarían, para que cada uno tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Ma qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como a unas 5,000 personas. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y habiendo mirado al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos que sobraron 12 cestas llenas. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces Jesús, viendo que habían venido a buscarle, se apartó otra vez al monte él solo. Y cuando llegó la noche, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en la barca se dirigían a la otra orilla. Y había oscuridad ya en el mar, y Jesús no había venido a ellos todavía. Y el mar se levantaba a causa del viento contrario. Y cuando habían remado como 3 o 4 millas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca,
y tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos recibieron con gusto a Jesús en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una barca, y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Pero otras barcas llegaron de Tiberíades, junto al lugar donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron también ellos en las barcas y llegaron a Capernaum buscando a Jesús. Y cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has venido acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que la veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me dio, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, he descendido del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo aquel que oye al Padre y aprende de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Muchos de sus discípulos, después de oír esto, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, entonces os escandalizaréis. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y decía, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Respondiendo Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Mas uno de vosotros es diablo. Y esto dijo de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que le había de entregar, siendo uno de los 12. Juan, capítulo 7. Después de esto Jesús andaba por Galilea, porque no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, llamada de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos a Jesús, aparta de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno hace cosa en secreto, si busca ser conocido públicamente. Si tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está dispuesto. No puede el mundo odiaros a vosotros, mas a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no está cumplido. Y habiendo dicho estas cosas, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos fueron a la fiesta, entonces subió también él, no públicamente, sino como en oculto, y le buscaron en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había murmullos entre la multitud acerca de él. Unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña a la gente. Pero ninguno hablaba abiertamente acerca de él, por miedo a los judíos. A mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Respondió Jesús y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo por mí mismo hablo. El que habla por sí mismo busca su propio interés, mas el que busca el interés del que le envió, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Y dijeron entre sí, ¿no es este el que buscan matar? Y he aquí, habla abiertamente, y no le dicen nada. ¿Podrán acaso saber los príncipes que verdaderamente este es el Cristo? Pero nosotros sabemos de dónde es este. Mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús clamó en el templo enseñando y dijo, y me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido por mí mismo, sino que el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él soy, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero nadie echó mano a él, porque aún no había venido su hora. Y muchos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, de cierto este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿será que el Cristo viene de Galilea? ¿No dijo la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la ciudad donde estaba David? Y se dividieron por causa de él las multitudes, y algunos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Vinieron entonces los oficiales al sumo sacerdote, y ellos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los oficiales, nunca hombre alguno ha hablado así como este hombre. Entonces les dijo Nicodemo, el que antes había ido a Jesús de noche, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron ellos y dijeron, ¿también tú eres de Galilea? Examina y verás que ningún profeta nace en Galilea. Juan capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio.
En la ley nos mandó Moisés que a estas mujeres se apedree. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, escribía en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ve y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió y les dijo: aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he salido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy uno que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras dijo Jesús en el lugar del tesoro, enseñando en el templo. Y nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: me voy, y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, no podéis venir. Dijeron entonces los judíos: ¿será que se ha de matar a sí mismo? ¿Que va a donde no podemos ir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le dijeron: ¿quién eres tú? Jesús les dijo: en verdad os digo que yo soy. Entonces dijeron: ¿por qué pues dices tú, yo soy? Juan capítulo 9. Y pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no pecó ni éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras es de día. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue y se lavó, y regresó viendo. Entonces vinieron sus vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, y decían: ¿no es este el que se sentaba y pedía limosna? Unos decían: este es; otros, que se parecía a él. Él decía: yo soy. Le dijeron entonces: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Fui, y me lavé, y veo. Le dijeron: ¿dónde está este? Él dijo: no sé. Entonces llevaron a los fariseos al que había sido ciego. Era día de reposo, cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Entonces los fariseos también preguntaron al hombre cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Algunos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú de él que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta.
Pero los judíos no creyeron que había sido ciego y que ahora veía, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego, pero cómo ahora ve no sabemos, o quién le abrió los ojos no sabemos. Él es mayor, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, es mayor, preguntadle a él. Entonces llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Él respondió, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Le dijeron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis oído. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Entonces le insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero de éste no sabemos de dónde es. Respondió el hombre y les dijo, pues bien sabido es esto, que si él no fuera de Dios, no podría hacer nada. Y si hace obras de Dios, ciertamente Dios es verdad, y a Dios no puede ser desobedecido. Entonces le dijeron, ¿tú qué dices de él que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creyeron de él que había sido ciego y que ahora veía, hasta que llamaron a los fariseos que habían estado con Jesús. Y algunos de ellos dijeron, este hombre no es de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntar al hombre que había sido ciego, ¿qué dices tú de él, que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Y le dijeron, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto y el que habla contigo él es. Entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora decís, vemos. Por tanto, vuestro pecado permanece. Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lugar, ese es ladrón y bandido. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas es necesario que yo las traiga, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla,
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hubo otra vez división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene demonio y está fuera de sí. ¿Por qué le escucháis? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos a los ciegos? Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Y los judíos le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tienes en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos, no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, ¿soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Entonces volvieron otra vez a intentar prenderle, pero él se escapó de sus manos. Juan capítulo 11. Había un hombre llamado Lázaro, que estaba enfermo, de Betania, la aldea de Marta y de María su hermana. Dos hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que tú amas está enfermo. Oyendo esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aunque Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después de esto, dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Dijeron los discípulos, Rabí, aún reciente es el peligro que los judíos quieren apedrearte. ¿Y vas allá otra vez? Jesús les dijo, no hay 12 horas en el día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Esto dijo, y después les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Mas Jesús hablaba de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros para que creáis, mas vayamos a él. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Cuando llegó Jesús, halló que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a consolar a Marta y a María por su hermano. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a recibirle, pero María se quedó en casa. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero también sé que si pides algo a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta dijo, sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Y habiendo dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue a él. Y Jesús no había entrado aún en la aldea, sino que estaba aún donde Marta le había recibido.
Y muchos de los judíos que estaban con María en casa, consolándola, vieron a Jesús y le rogaron que viniese a la casa de Marta. Entonces Marta fue donde estaba Jesús y le reprendió diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y cuando Jesús vio a María que lloraba, y a los judíos que habían venido con ella llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Pero algunos dijeron: ¿no podía éste, que abrió los ojos al ciego, también haber hecho que éste no muriese? Entonces Jesús, nuevamente conmovido dentro de sí, llegó al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había muerto el hombre. Y Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, mas lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle andar. Muchos de los judíos que habían venido a María y que vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nación. Pero uno de ellos, Caifás, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni consideráis que es mejor que un hombre muera por el pueblo, y no toda la nación perezca. Y esto no dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde aquel día tomaron consejo para matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a una ciudad llamada Efraín, que está en el desierto, a unos 15 estadios de Jerusalén, y allí se quedó con sus discípulos. Juan, capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de sus discípulos, que después le había de entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, y llevaba lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, que guarde este perfume para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Grande multitud de judíos supo que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Y los principales sacerdotes tomaron consejo para matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús por causa de él. Al día siguiente, una gran multitud que había venido a la fiesta, tomando ramas de palmera, salió a recibirle y clamaba: «Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un pollino, y se montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna». Esto no lo entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue glorificado Jesús, entonces se acordaron de que esto estaba escrito de él, y que así le habían hecho. La multitud que había estado con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, daba testimonio,
Por esto también la multitud salió a recibirle, porque habían oído que había hecho esta señal. Y los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada aprovecháis? He aquí, todo el mundo va tras él. Había algunos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y lo dijo a Andrés. Luego Andrés y Felipe fueron y lo dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, que dijo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y la multitud que estaba allí y oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Esto decía para manifestar de qué muerte iba a morir. Y dijo la multitud, nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, la luz está en medio de vosotros por un poco de tiempo más. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y después que dijo estas cosas, se fue y se escondió de ellos. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el dicho del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién creyó a nuestro anuncio, y sobre quién fue manifestado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque otra vez dijo Isaías, engañó sus corazones, y endureció sus corazones para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sané. Pero aunque muchos de los príncipes creyeron en él, no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Pero Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, cree no en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo he venido como luz al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para ir de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cena ya la noche, cuando el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que había venido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomó una toalla, y se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no tiene más que lavar, sino los pies, porque está limpio todo. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por esto dijo, no estáis limpios todos,
Así que, cuando les hubo lavado los pies, tomó su manto y se volvió a la mesa. Y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he escogido, pero para que la Escritura se cumpla, el que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo envío a mí recibe, y el que me recibe recibe al que me envió. Cuando Jesús hubo dicho esto, se turbó en espíritu, y declaró, y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y había uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, que estaba recostado al lado de Jesús. Simón Pedro entonces hizo señas a este discípulo para que preguntase quién era el que hablaba. Y él recostándose sobre el pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Jesús respondió, a quien yo dé el bocado después de haberlo mojado. Entonces mojando el bocado, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, por ser Judas el tesorero, que a él decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Y después del bocado salió luego, y era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y pronto le glorificará. Hijitos, aún estoy con vosotros por poco tiempo. Me buscaréis. Y como dije a los judíos, a donde yo voy, no podéis venir vosotros. También ahora os lo digo a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? De Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida la daré por ti. Jesús le respondió, ¿me darás tu vida por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo, hasta que me hayas negado 3 veces. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Aún un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho voy, y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os habríais alegrado, porque dije voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y no tiene nada en mí, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, y que hago como me mandó el Padre, levantaos, vamos de aquí. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo pámpano que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan al fuego, y arden. 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todas estas cosas os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece, aborrece también a mi Padre.
Si no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y aún así me han aborrecido a mí y a mi Padre. Mas se ha cumplido la palabra que está escrita en su ley. Me aborrecieron sin causa. Pero cuando venga el Consolador, que yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan capítulo 16. Os he hablado estas cosas para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Y de hecho, vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os las había dicho. Y no os las he dicho desde el principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes os he hablado estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún muchas cosas tengo que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío, y os lo hará saber. Un poco, y no me veréis más. Y otra vez un poco, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Algunos de sus discípulos se decían entre sí, ¿qué es esto que nos dice un poco? Y no me veréis. Y otra vez un poco, y me veréis. Y decían, ¿qué es esto? Decían, ¿qué es esto? No entendían que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, así que por esto estáis turbados. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, mas el mundo se gozará. Pero vuestro dolor se volverá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero cuando ha nacido el niño, ya no se acuerda del sufrimiento, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en proverbios, pero viene la hora cuando ya no os hablaré en proverbios, sino claramente acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, ahora hablas claramente y no usas ningún proverbio. Ahora sabemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Respondió Jesús, ¿ahora creéis? He aquí que viene la hora y ha llegado, para que seáis esparcidos cada uno a su lado, y me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también el Hijo te glorifique a ti, como le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me diste proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me diste, para que sean uno, así como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo los que me diste, para que vean mi gloria, la gloria que me diste, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Justo Padre, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Juan, capítulo 18. Cuando terminó Jesús estas palabras, salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entraron él y sus discípulos. Y también sabía el que le entregaba, porque allí se habían juntado muchas tropas y oficiales de los judíos. Entonces Judas, el que le entregaba, también conocía el lugar, porque muchas veces se había juntado allí con Jesús y sus discípulos. Judas, pues, tomando la tropa y los oficiales de los judíos, vino allí con lámparas, antorchas y armas. Y Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles: ¿A quién buscáis? Le dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora pedir a mi Padre, y Él me proveerá más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras, que es necesario que así se haga? Entonces Jesús dijo a los oficiales, y a los soldados, y a los oficiales de los judíos: ¿Habéis venido con espada y con palos para prenderme, como a ladrón? Y respondiendo, el que había cortado la oreja a un siervo del sumo sacerdote se llamaba Pedro. Y Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Pero el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera y sacó a Pedro. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió:
Yo hablé abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se juntan los judíos, y nada dije en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que oyeron lo que yo les hablé. He aquí, ellos saben lo que yo dije. Y cuando Jesús dijo esto, uno de los oficiales que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si hablo mal, di que mal he hablado, pero si bien, ¿por qué me hieres? Entonces Anás le envió atado al sumo sacerdote Caifás. Juan capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, y se la pusieron en la cabeza, y le vistieron de un manto de púrpura. Y decían, «Salve, Rey de los judíos». Y le daban golpes en la cabeza con una caña, y le escupían. Entonces Pilato salió fuera otra vez, y les dijo, «He aquí, os lo traigo fuera, para que sepáis que ningún delito hallo en él». Entonces Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los sumos sacerdotes y los oficiales, clamaron diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Respondieron los judíos, «Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó esta palabra tuvo más miedo, y volvió a entrar en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo, «¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte?». Respondió Jesús, «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti mayor pecado tiene». Desde entonces Pilato procuraba soltarle. Mas los judíos clamaban diciendo, «Si a éste sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey habla contra César». Entonces Pilato volvió a salir afuera y les dijo, «He aquí os lo traigo fuera para que sepáis que no hallo delito en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y les dijo, «He aquí el hombre». Cuando le vieron los sumos sacerdotes y los oficiales, clamaron diciendo, «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, que en hebreo se llama Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un título y lo puso en la cruz. Y estaba escrito, «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas, Rey de los judíos», sino que él dijo, «Soy el Rey de los judíos». Pilato respondió, «Lo escrito, escrito está». Y los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado, y también tomaron la túnica. La túnica era sin costura, tejida de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será». Esto aconteció para que se cumpliese la escritura que dice, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y esto hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliese la escritura, dijo, «Tengo sed». Y estaba allí un vaso lleno de vinagre. Entonces pusieron una esponja empapada en vinagre, y poniéndola en una caña, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos,
para que no quedasen los cuerpos en la cruz en el día de reposo, porque era la preparación, pidieron a Pilato que se quebraran las piernas y fuesen quitados. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya había muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que ha visto lo ha testificado, y su testimonio es verdadero. Y sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliera la Escritura. No le abrirán huesos. Y otra vez otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le fuese quitado el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo permitió, y vino y quitó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, que al principio había ido a Jesús de noche, también vino trayendo una mezcla de mirra y de aloes, como de 150 libras. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron con lienzos, junto con las especias aromáticas, conforme al modo de sepultura de los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde aún nadie había sido puesto. Allí pusieron a Jesús por causa de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca, y allí pusieron la piedra encima del sepulcro. Juan, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Corrió, pues, y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Entonces Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Y el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro, que le seguía, y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, se volvió atrás, y vio a Jesús que estaba allí. Pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo tomaré». Y Jesús le dijo, «María». Volviéndose ella, le dijo, «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio, y les dijo, «Pasa vosotros». Y cuando dijo esto, mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús les dijo otra vez, «Pasa vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos,
y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Vino Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, capítulo 21. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también nosotros contigo. Salieron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. Pero cuando ya era de día, Jesús se puso en la orilla, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y no podían recogerla por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba desnudo, y se lanzó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red de peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos. Cuando llegaron a tierra vieron brasas puestas, y un pescado encima, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que ahora habéis tomado. Entonces Simón Pedro subió y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta es ya la tercera vez que Jesús se manifiesta a sus discípulos, después que resucitó de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo y andabas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y cuando esto dijo, añadió, sígueme. Pedro, volviéndose, vio al discípulo a quien Jesús amaba que le seguía, el que también se reclinó en su pecho en la cena, y dijo, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Entonces se difundió este dicho entre los hermanos, que ese discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo entero cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.